Buenas tardes o buenos días. Vamos el día de hoy a empezar nuestro taller biopsicosocial con una presentación que se llama El esquema del iceberg. Esto lo damos en un taller que se llama Taller de Vida y Autoconocimiento Biopsicosocial. De hecho, el marco teórico general viene precisamente de el modelo que proponen estos autores, pero mucho más adelantadísimo. Nosotros empezamos normalmente con esto que se llama la metáfora del iceberg. Decimos que la enfermedad o la patología es como una especie de iceberg que está flotando en el mar, donde la gran mayoría del iceberg pues se encuentra precisamente hundido en el océano y únicamente se ve una punta de dicho iceberg. Por ejemplo, esta punta le llamamos síntoma manifiesto. Por ejemplo, puede ser una conducta de consumo de sustancias. Aquí, como ves tú, podemos tener muchos síntomas diferentes. Por ejemplo, adicciones, alcoholismo, trastornos de alimentación, etcétera. Las personas que están alrededor de la persona que está aquí, que está en el iceberg, pues únicamente ven el síntoma, o sea, ven que toma, ven que tiene trastornos de alimentación o trastornos quizás de la identidad sexual, y no atinan a entender por qué esta persona tiene este problema. Ellos creen que con quitar simple y sencillamente el síntoma todo se resolvería, pero no es así, ya que esta punta, que es como el 10% de la que vamos a decir patología, dice es como un iceberg donde el 90% de la masa está debajo del mar. Bueno, nos dice un autor, Sigmund Freud, que cuando nosotros nacemos básicamente somos puro ello, ¿sí? Somos ello, completamente ello. Este marco teórico puede tomar cualquier enfoque y todos concuerdan a la perfección. Luego, posteriormente, dice que seguimos creciendo y vamos construyendo el yo o el ego. Y ya llegando exactamente a la línea de la pubertad, se crea una barrera que divide precisamente la parte inconsciente de la parte consciente. Y esta es una línea que le vamos a llamar preconsciente o superior. Cuando el niño es chico, cuando está muy chiquito, no existe esta barrera. Entonces el niño no tiene muchos problemas porque en realidad pues él puede ver todo lo que piensa, lo que siente, ¿sí? Incluso sus miedos. Sabemos nosotros por parte de los psicoanalistas en niños que los niños no se esconden de sí mismos ni siquiera en los mismos sueños, que lo que el niño sueña normalmente es literalmente sus anhelos y sus temores. Entonces, una vez que se crea esta barrera del preconsciente, pues se divide la mente y esta barrera ya no nos permite ver qué es lo que tenemos. O sea, tenemos síntomas que están tratando de arreglar, ¿verdad? Lo que está acá abajo en el fondo, pero pues no atinamos a saber por qué. Entonces, para esto, ¿sí? Nosotros les pedimos a las personas que, como dicen en el argot, pues de los mismos programas de autoayuda, que te eches un clavado hasta el fondo, ¿sí? Hasta la misma génesis, hasta el nacimiento, ¿sí? Hasta cuando tú naces. Y cuando tú naces, básicamente nacemos en lo que ya vemos aquí, que es la esencia, ¿sí? La esencia es una persona que nace en armonía y en unidad con el cosmos, con sentimientos interiores propios, con una acción intuitiva, siempre creciendo, siendo auténticos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya posteriormente, cuando vamos creciendo y vamos teniendo problemas, nos vamos convirtiendo en lo que se llama el ego. Ya posteriormente vamos viendo el mundo, lo vamos experimentando como ajeno peligroso.
y ahora vivimos en función de una realidad social exterior. La personalidad ya es imitada o adquirida. Ya no vivimos, ya sobrevivimos. Sí, hay un guión escrito, nos volvemos más rígidos, etcétera, etcétera. Para entender esto, como dijimos, tenemos que echarnos un clavado hasta la génesis, hasta nuestro nacimiento, ¿sí? Y volver a la esencia, incluso por ahí la escritura dice que tenemos que volver a ser como niños para entrar al reino de los cielos. ¿Y qué es lo que va pasando? Pues nos vamos a ir hasta el fondo. Cuando nacemos, nacemos sin miedo, sin culpas, sin vergüenzas, sin temor de nada, ¿sí? Y posteriormente vamos teniendo aquí, este es el segundo, experiencias desde que vamos naciendo, tantos positivas como negativas, ambas, las positivas en extremo y las negativas de forma extrema, nos hacen crecer, nos detienen o incluso nos hacen involucionar. Por ejemplo, una persona que se le protege, que se le limita a expresar eh, sus necesidades, o que no se le da confianza por la sobreprotección, se le vuelve dependiente. Y entonces va generando creencias producto de estas experiencias que le vamos a llamar, de acuerdo a Ellis, experiencias racionales e irracionales. Y con base a ese bagaje o cúmulo de creencias, tanto racionales como irracionales, vamos construyendo nuestros primeros esquemas o mapas mentales. ¿Sí? Vamos construyendo esos algoritmos de niños y con ellos vamos avanzando en la vida. Pero sucede que en muchas ocasiones, en muchos casos, cuando por ejemplo yo me caí de la bicicleta de niño, ¿sí? Experiencia que negativa, ¿sí? Yo pude haber sacado tanto creencias racionales como irracionales de esa experiencia. Quizá una creencia irracional, pues no nos sirva para esto, no me vuelvo a subir, etcétera, etcétera. Y en base a esos primeros esquemas mentales, una vez ya más grande, ¿sí? Se van a activar esos esquemas y se van a activar los traumas o las limitaciones que se van a traducir en incapacidades o en impotencias para realizar algo, ¿no? Si a mí se me estigmatizó, experiencia negativa en la escuela, se me hizo creer que era un burro, que no servía para nada, que era un inepto. Probablemente ya con eso que fui construyendo mis primeros esquemas o mapas mentales. Pero ya posteriormente, un poco más grande, ¿sí? Cuando se vuelven a activar esas experiencias parecidas, surge por allí el trauma, ¿verdad? O la incapacidad, que se va a traducir precisamente en una impotencia, en una incapacidad para poder hacer algo. Y muchas veces nos es muy difícil aceptar esto, ¿sí? En lo privado, menos en lo público. Entonces, de allí que el hombre y la mujer se inventen un rasgo de personalidad, ¿sí? Un rasgo para tratar de esconder esto. Y esta parte precisamente es el perfil de personalidad que nosotros sacamos, que es el perfil de personalidad biopsicosocial, el cual aquí lo podemos ver, biopsicosocial. En este perfil tenemos nosotros pues todos los elementos que luego vamos a ir describiendo y van generando precisamente los rasgos, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿verdad? Pues esta es la historia, el perfil de qué fue lo que pasó en mis primeras etapas de vida, cuáles fueron esos traumas que se tradujeron en incapacidades o en impotencias y que generaron a la vez los rasgos de personalidad o los defectos de carácter. Como ya existe por aquí esta línea, que antes no existía, línea del preconsciente o del superyo,
Cuando a mí me señalan, tienes miedo, tienes vergüenza, tienes culpa, normalmente desde aquí, del consciente, decimos no. ¿Por qué? Porque no podemos bajar. Esta es una barrera que se crea precisamente en la pubertad. Cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Cuando nos dicen, siéntate bien, y un montón de cosas que nos quieren educar. Entonces, las emociones que producen estos rasgos de personalidad o defectos de carácter, porque cada emoción tiene una etiqueta, pero normalmente no se la podemos poner, porque cuando experimentamos la emoción aquí, cuando nos regresan acá y nos dicen, tienes miedo, tienes vergüenza, tienes culpa, decimos no, no, no. Pero sin embargo las emociones y esos sentimientos tan fuertes nos mueven y producen conductas sumamente que disfuncionales, ¿sí? Entonces por allí, si yo era una persona que tenía timidez, vergüenza o culpa, y por allí llego a encontrar, vamos a suponer, una pachita de alcohol o una droga que mitiga o que me ayuda a restaurar, entre comillas, esa conducta de timidez, de vergüenza, quizás o de mucha agresión, pues esto se convierte en el síntoma. Yo normalmente siempre les digo a las personas que están aquí, siempre pregúntate, este síntoma que te refiere a la persona, ¿qué está tratando de arreglar de lo que está acá abajo? Porque siempre hemos visto que el perfil de personalidad correlaciona perfectamente bien con los síntomas, bulimia, anorexia, consumo de sustancias, todos lo que podamos llamar como una sintomatología de algún padecimiento, vamos a ver siempre que va a obedecer a un determinado perfil de personalidad, ¿sí? También tenemos en este perfil una hojita que es muy importante porque esta hojita nos permite ese prontuario, ¿verdad? De decirnos si el rasgo está hacia arriba, qué fue lo que pasó. Entonces aquí vemos que quizás esta persona tuvo un trauma precoz temprano, ¿verdad? Y que quizás le hizo falta un poco de atención por parte de los padres, porque quizás los papás se andaban divorciando o algo por ahí, ¿no? Dice, la madre se desata o trauma precoz temprano. Y aquí también pudo haber habido un padre macho o una madre fálica. Y aquí vemos en esta otra parte que dice ambos padres ausentes en la vida del niño. Y en la otra parte tenemos que aquí padre del mismo sexo condiciona el amor al hijo. Probablemente él choca con su padre, no hay muy buena afinidad y de allí que se genere precisamente este rasgo. Pues vamos a agradecerles mucho la atención que han puesto y pues adelante.